La incubadora neonatal es un equipo médico clase 2B que combina varios sistemas eléctricos, electrónicos, electromecánicos y termoeléctricos para propiciar un ambiente confortable al paciente neonato crítico. Se ofrecen las prestaciones básicas de una incubadora de terapia intensiva que incorpora un sensor de temperatura que debe ser dispuesto junto al paciente al contacto con la piel. La incubadora transfiere calor al paciente por convección, es decir, la transferencia de calor se realiza por medio del aire en movimiento. La circulación del aire se logra gracias a un ventilador, que lo pasa a través de un elemento calefactor antes de impulsarlo hacia el interior de la cámara donde se encuentra el paciente. Un sensor resistivo NTC mide la temperatura de la piel del neonato y la envía al microcontrolador Arduino. El ciclo de trabajo de la resistencia calefactora es determinado por el microcontrolador y un relé. Gracias a este sistema, la resistencia puede trabajar al 25, 50, 75 y 100% de su potencia. El ser humano tiene la capacidad de mantener una temperatura corporal estable por medio de mecanismos que regulan la pérdida y producción de calor. Esto se llama termorregulación. La estabilidad de la temperatura corporal se debe a que hay equilibrio entre la producción de calor y la pérdida del mismo. La necesidad de la incubadora neonatal surge debido a los constantes partos de bebés prematuros, los cuales, sin un medio adecuado que simule el vientre de su madre, corren el riesgo de morir. Aproximadamente 1 de cada 10 madres tiene bebés prematuros. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el porcentaje de supervivencia de recién nacidos de pesos entre 1.250 gramos y 1.500 gramos es de 92%, mientras que de 501 gramos a 750 gramos es de 52%. La incubadora cumple varios objetivos en el recién nacido. Se utiliza para el cuidado del recién nacido prematuro, de bajo peso o con problemas de salud. Regula la temperatura porque el organismo del prematuro no dispone de capacidad de adaptación a los cambios de temperatura y se enfría con facilidad. Evita infecciones, ya que ofrece una barrera de protección entre el medio y su habitáculo. Compensa las deficiencias del sistema respiratorio. Regula la humedad y la concentración de oxígeno, garantizando la oxigenación de los tejidos y del cerebro. La piel del recién nacido es muy delgada, con poca grasa subcutánea y con los vasos sanguíneos muy próximos a la piel, lo que favorece la pérdida de calor. Los receptores en la piel del bebé envían mensajes al cerebro de que el cuerpo tiene frío. El recién nacido produce calor principalmente por la termogénesis química o termogénesis sin estremecimiento. Los escalofríos, que son la principal forma para generar calor de los niños y de los adultos, son imposibles e inefectivos en los bebés. El recién nacido tiene una forma especial y muy eficiente de regular su temperatura, que es realizada por el metabolismo de la llamada grasa parda. La grasa parda es un tejido graso especial del recién nacido que tiene una alta capacidad para producir calor a través de reacciones químicas. La grasa parda se encuentra distribuida en diferentes partes del cuerpo del bebé. Al metabolizarse la grasa parda, el calor producido se transmite a los vasos sanguíneos mayores y de ahí a los vasos sanguíneos periféricos del resto del cuerpo, que al mismo tiempo se estrechan para evitar la pérdida de calor. Periodos prolongados de bajas temperaturas agotan los depósitos de grasa parda. Normalmente, esta desaparece al tercer mes de vida. El ambiente térmico neutral es el ambiente ideal para un recién nacido. En un bebé nacido a término no es necesario acondicionar la temperatura ambiental, mientras que en un bebé prematuro sí. La temperatura axilar del neonato debe estar entre 36.5 grados centígrados y 37.2 grados centígrados. Objetivo general: elaborar un prototipo de incubadora neonatal donde se apliquen conceptos de control, bioseguridad y diseño. Objetivos específicos: construir la etapa de traducción del sensor resistivo NTC para el sensado de temperatura del neonato.
Implementar la etapa de control de potencia de la resistencia calefactora usando modulación por ancho de pulso. Programar el microcontrolador Arduino para que controle la potencia de la resistencia calefactora con base en la temperatura leída. Crear un instrumento virtual con LabVIEW que sirva como interfaz entre el usuario y la incubadora neonatal. Diseñar el componente formal estético del equipo. Hacer el respectivo manual de uso de la incubadora neonatal. A continuación se muestran los planos electrónicos de la incubadora neonatal. Esta consta de dos etapas, la etapa de sensado de temperatura y la etapa de control de la resistencia calefactora. En la etapa de sensado de temperatura se toma una señal de referencia de 5 voltios y se pasa por un amplificador operacional TL084, cuya resistencia de retroalimentación es el sensor NTC en paralelo con una resistencia de 2.2 kΩ. Posteriormente, la señal de salida se pasa por un amplificador operacional de ganancia de 10 y el voltaje que sale de este entra al amplificador de instrumentación INA 114, el cual cumple la función de circuito de calibración para la puesta a cero y la puesta en el voltaje máximo de plena escala. El control de la resistencia se hizo por medio de un microcontrolador Arduino, el cual, por medio de uno de sus pines análogos, adquiere la señal del termómetro. Dentro de la programación, realiza una serie de comparaciones y operaciones para obtener la temperatura real, por medio de uno de sus pines digitales, siendo la salida, controlamos el relé, que se activa con 5 voltios. Dentro de la protección del circuito tenemos un diodo que va paralelo al relé y seguidamente va conectado al colector de un transistor NPN. El relé va a estar conectado un cable de la fase al tomacorriente y el otro a la resistencia. Conclusiones. Se logró diseñar y construir un prototipo de incubadora neonatal de bajo costo que reúne todos los sistemas necesarios: termómetro, control de resistencia, interfaz en LabVIEW y programación del microcontrolador, para que el dispositivo cumpla su función. Se aplicaron conceptos de programación en LabVIEW sobre la placa Arduino, orientados al control de la potencia de una resistencia calefactora, tomando como variable de control la temperatura seteada. Se implementaron estrategias de diseño industrial en el proyecto, lo que facilitó la construcción de la misma y redujo el costo de los materiales. El prototipo cumple con todas las condiciones mínimas funcionales de una incubadora neonatal, pero debido a diversas limitaciones quedan algunos aspectos importantes por mejorar en trabajos futuros. Contribución a la formación profesional. El quehacer del ingeniero biomédico integra conceptos fundamentados en diversas áreas como la electrónica, mecánica, neumática, termodinámica, que permitan aportar al campo de la salud. A partir del diseño y construcción de una incubadora neonatal, se reunieron y se afianzaron dichos conceptos tanto del componente ingenieril como de su implementación en la medicina. Tanto el diseño formal estético como la investigación requerida para implementar la parte electrónica han contribuido significativamente al desarrollo académico y profesional de los estudiantes de noveno semestre de Ingeniería Biomédica. Este proyecto da fe de la pertinencia de impulsar a un mayor nivel la investigación a nivel de pregrado, teniendo en cuenta que no todo se aprende en el aula de clase y que a partir de la búsqueda e implementación del conocimiento es que éste se afianza.
Posteriormente se plantearon varias alternativas de diseño, donde se presentaron innovaciones y modificaciones con base en la revisión que se hizo. Presenta un soporte principal más corto y un chasis de transporte con llantas más grandes. La cúpula en acrílico transparente, la base es de lámina metálica color azul y las llantas de goma. La razón de tener unas llantas más grandes es facilitar el transporte y no incomodar al paciente. La alternativa 2 consta de una cúpula que está hecha en acrílico, el chasis de transporte en metal y está respectivamente pintada de blanco. Su textura es corrugado orgánico y en las adaptaciones en la manija para el transporte tiene un texturizado corrugado para mejorar su agarre. La alternativa 3 consta de una cúpula rectilínea de bordes definidos, base en forma de casco de barco y llantas grandes. La cúpula es transparente y pintada de blanco. La base es pintada de blanco azulado y el chasis es pintado de azul cielo.